¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 10 de octubre de 2021. Y en este hermoso día les saludamos mi familia y yo desde Mérida, la Ciudad Blanca, desde donde transmitimos este mensaje con mucho amor, con mucho cariño para ustedes. ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto has madurado en este tiempo de dificultad, en este tiempo en el que hemos visto situaciones complicadas que han llegado a nuestra vida, que hemos visto muertes, que hemos visto enfermedad, que hemos visto estrechez económica? Llevamos de este 2021 ya 9 meses y medio y te pregunto, ¿cuánto has crecido? ¿Cuánto has madurado en la fe? De eso vamos a platicar el día de hoy y de una oración especial que quiero hacer por ti. El día de hoy en este 10 de octubre repetimos, pero antes vamos a escuchar una alabanza en labios de mi esposa, Carla Evelyn Gámez Cabello, y vamos a ser ministrados a través de la alabanza para prepararnos para escuchar el mensaje que el Señor tiene para ti y para mí el día de hoy. Escuchemos. Sabes, tengo tanto para darte. Si buscas mi rostro hoy, si vienes a mi presencia, dispuesto a darme tu alma y el corazón, y abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar. Clama a mí, que yo te responderé, te mostraré cosas grandes. Con todo el corazón, hay tanto para darte hoy. Nunca te presentes con las manos llenas de nada. Trae de mañana tu alabanza con toda sinceridad, y abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar. Clama a mí, que yo te responderé, te mostraré cosas grandes.
oraciones especiales en la Biblia. Oraciones memorables, podríamos decir. Allá en el Antiguo Testamento se menciona la oración de Jabes, que es todo un modelo de oración hermosa que llega hasta la presencia de Dios y que Dios contesta en un contexto específico de a quien que elevó sus labios, que elevó su voz para llegar hasta la presencia de Dios y ser escuchado y contestada su oración. Nuestro Señor Jesús dejó la oración modelo a través del Padre Nuestro, con la cual también nosotros podemos acceder hasta la presencia de Dios con fe, orando y creyendo cuando oramos, cuando pedimos al Señor, cuando elevamos nuestra oración delante del Señor. Hay una oración también en la cual queremos basarnos el día de hoy en este mensaje para llevarnos a meditar acerca de cómo hemos madurado. Y también qué es lo que el apóstol Pablo pedía para los colosenses, porque ahí es donde nos vamos a basar el día de hoy, en el primer capítulo del libro de Colosenses. Esa oración, entonces, es la que el apóstol Pablo hacía por los colosenses, es la que nosotros hacemos por ustedes. Pedimos al Señor algo especial en este tiempo en el que necesitamos crecer, madurar. La madurez es algo natural que se da en la vida del ser humano cuando tenemos un alimento, cuando dormimos normalmente, cuando estamos teniendo todas nuestras funciones, trabajando correctamente, entonces la madurez, el crecimiento se da de manera natural en el cuerpo, pero también debería de ser en el alma, en la mente y en el espíritu, una madurez integral que nos llevara a ir creciendo cada día más. Por eso te pregunto, ¿cuánto has crecido en lo que llevamos de este 2021? ¿Cuánto ha madurado tu fe? El Señor nos ha llamado, tenemos un llamado específico para estar elaborando un mensaje cada día, la palabra de hoy, y para enviarlo. Y que esto sirva de un elemento, un alimento espiritual para la persona que esté escuchando. Muchas personas entonces se han acercado a Dios a través de esto que es la palabra de hoy, en un esquema que el Señor nos ha mencionado que tenemos que llevar, en el cual hay una enseñanza. Después, la gente tiene la posibilidad de meditar en aquello que ha escuchado. Meditar es cuando tú callas, estás en silencio, meditas en la palabra de Dios, profundizas y entonces el Señor te sigue hablando. Posteriormente hay una oración. Muchos de nosotros no hemos pasado quizá mucho tiempo en oración y entonces es un elemento que te ayuda a acercarte a la presencia del Señor. Estamos hablando de la reflexión de la palabra de hoy que el Señor nos ha guiado para establecerla y mandarla cada día. Posteriormente también hay una invitación para la lectura de la Biblia en un año. Hay una metodología para que tú puedas leer toda la Biblia en un año. ¿Cuántos años hemos pasado en la iglesia y no hemos leído toda la Biblia? Para eso también hemos integrado esta lectura en la palabra de hoy al final, y es una recomendación de lectura para que tú puedas leer toda la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis en un solo año. Y mucha gente lo está llevando para la gloria de Dios y están madurando en la fe a través de conocer cada día más la palabra del Señor. Así es de que el Señor nos ha guiado para establecer este ministerio que es la palabra de hoy y enviarlo para que la gente madure, para que vayamos madurando juntos, para que vayamos teniendo ese conocimiento más profundo de la palabra del Señor. Y vamos a ver un ejemplo, cómo la palabra de Dios nos ilustra en esa madurez, en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. El apóstol Pablo, allá a los colosenses, les escribe esta carta, esta epístola de Pablo a los colosenses. En un momento especial de la vida del apóstol Pablo, él se encontraba en arresto domiciliario, lo que conoceríamos el día de hoy como arresto domiciliario. Él se encontraba en su casa, pero estaba detenido allá en Roma. Y en ese contexto escribe a la iglesia en Colosas. Él no había fundado esta iglesia, pero sí uno de sus colaboradores más cercanos, que era Epafras. Epafras, colaborador de Pablo, estuvo incluso con él en ese arresto, lo estuvo acompañando ahí en Roma. Y es en ese momento cuando el apóstol Pablo escucha de Epafras la situación que vivía Colosas, cómo eran fuertes en la fe y el amor profundo que había entre ellos. Y entonces el apóstol Pablo escribe esta carta.
Inicia con una salutación y con una oración que el apóstol eleva hacia los de Colosas. Y vamos a centrarnos en esta oración porque nos habla acerca de cuáles son los elementos que necesitamos en nuestra vida para madurar en la fe, para madurar de manera integral. Así es de que en el nombre del Señor vamos a iniciar, y hay una porción ahí en Colosenses en la cual nos vamos a basar. Les invito a que tomen su Biblia y la abran en Colosenses capítulo 1, y vamos a dar lectura de los versículos 9 al 14, como fue también la meditación de hoy por la mañana de la palabra de hoy. Como lo hemos mencionado, hay ocasiones en las que profundizamos en el tema de la palabra de hoy, en el mensaje dominical, profundizamos, tenemos más tiempo para ir detallando algún aspecto de lo que leímos, de lo que se reflexionó por la mañana. Por la mañana solamente son 5 o 6 minutos de reflexión, de meditación, y entonces por la tarde en este mensaje podemos profundizar un poquito más en lo que es la palabra del Señor. Así es de que vayan ahí a Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14, y vamos a dar lectura. Dice la palabra: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes, dice el apóstol Pablo a los colosenses. Esta es la carta que él está escribiendo. Y aquí menciona entonces la oración que él y su colaborador, otro de los colaboradores que estaba con él era Timoteo, por eso habla en plural, y dice: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Recapitulando entonces, estamos viendo aquí varios aspectos de esta oración que está haciendo el apóstol Pablo hacia los colosenses y que se las describe, les dice qué es lo que está pidiendo para ellos, de qué manera está interesado el corazón del apóstol Pablo sobre los colosenses para que ellos vayan madurando, vayan creciendo en la fe. Es importante entonces en el tiempo de la dificultad, de la crisis, evaluar cómo estamos creciendo. ¿Cómo somos mejores personas, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres y mejores ciudadanos ahí donde el Señor nos ha establecido? Vayamos entonces analizando esta que es la oración del apóstol Pablo hacia los colosenses. Primero les dice que Dios, número 1, les haga conocer su voluntad. Esta voluntad perfecta de Dios para sus vidas. Ese es el anhelo del apóstol Pablo. Ese es el anhelo de los que estamos trabajando para que la gente conozca un poco más del Señor, esa voluntad perfecta, para que cada uno de los que escuchan, para que cada uno de los que pueden percibir, atender a la palabra de Dios, vayan conociendo la perfecta voluntad de Dios para ellos. La voluntad de Dios para tu vida no es que hagas algo en específico, que hagas grandes cosas, porque a veces nos imaginamos que Dios quiere hacer de nosotros lo mismo que el apóstol Pablo, y no es tan cierto, no es tan preciso. El apóstol Pablo tuvo su periodo, tuvo su tiempo para desarrollar el ministerio que el Señor le dio. Él tenía características específicas, como cada uno de nosotros tenemos, es decir, en el diseño que Dios te creó. Quiere que tú entiendas cuál es la voluntad de Él que te amó. Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario por ti, y entonces espera que tú conozcas su voluntad para tu vida, para que desarrolles todo aquello que el Señor tiene para tu vida. Él entonces no espera que hagas grandes cosas. Lo que Él espera es que tú le ames con todo tu corazón, que le entregues toda tu vida y que te guíes en su perfecta voluntad. Eso es el Señor lo que quiere de tu vida, que conozcas su voluntad. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses, número 1, quiero que el Señor les haga conocer su voluntad. Número 2, en esta oración que está elevando el apóstol Pablo hacia el Señor, y le está diciendo a los colosenses, pedimos que Dios les haga conocer su voluntad, pero también pedimos que les dé sabiduría y comprensión espiritual.
que les dé sabiduría y comprensión espiritual. Sabiduría es entender las cosas profundas de Dios. Aquellas cosas que antes no entendíamos, pero que cuando vamos conociendo la voluntad de nuestro Dios, vamos profundizando en aquellas cosas elevadas, en aquellas cosas profundas de parte de Dios. Y esa sabiduría es entonces conocer esas cosas elevadas, profundas, esa sabiduría de parte de Dios, pero de manera también que las podamos aplicar a la vida cotidiana. De manera práctica. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está clamando para que ellos conozcan la voluntad de Dios, pero que también tengan esa sabiduría que viene de parte de Dios, que puedan entender las cosas elevadas de Dios, las cosas profundas, y que entonces las puedan poner en práctica en su vida cotidiana. Esa es la sabiduría que viene de parte de Dios. No es una sabiduría que nosotros aprendamos y que la dejemos ahí estancada para un conocimiento solamente intelectual. La sabiduría que viene de parte de Dios es entonces conocer, pero aplicar de manera inmediata y práctica lo que estamos aprendiendo. Por eso, en la reflexión, la palabra de hoy, los llevamos hacia meditar y hacia profundizar a través de preguntas para que entonces lo aplican de manera directa a su vida cotidiana y que entonces estén adquiriendo esa sabiduría de parte del Señor. Pero también el apóstol Pablo les está diciendo que reciban esa comprensión espiritual, que tengan comprensión espiritual de las cosas espirituales, que antes cuando no vivíamos en el espíritu no teníamos idea, no teníamos conciencia de las cosas espirituales. Cuando tú vives en el espíritu, cuando has permitido que el Señor tome control de tu vida y entonces estás viviendo en el espíritu, tocas la realidad de Dios, decía Washmani, ese predicador chino que estuvo preso por causa de su fe. Decía, cuando vives en el espíritu, tocas la realidad de Dios en el espíritu. Es decir, no las cosas materiales que son pasajeras, que son solamente ilusión, sino las cosas reales, la realidad de lo que está sucediendo en el terreno espiritual, a lo que te estás enfrentando en el terreno espiritual. Decía el apóstol Pablo, y que también nosotros lo hemos entendido en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Esa es nuestra verdadera lucha. Ahí con nuestra mente estamos librando una batalla en la cual el Señor nos ofrece la victoria a través de Cristo, pero tenemos que conocerle, tenemos que adquirir sabiduría, tenemos que tener el conocimiento espiritual para poder entender cuál es la lucha que estamos librando y cómo podemos vencer en el nombre del Señor. Esto era lo que el apóstol Pablo pedía para los colosenses, que tuvieran este discernimiento, este entendimiento espiritual que les llevara a conocer con sabiduría las cosas profundas de Dios y la voluntad de Él para sus vidas. Pero también el apóstol Pablo aquí en este tercer punto pedía que vivieran agradándole en todo. Cuando tú conoces, cuando tú sabes de esa voluntad perfecta de Dios para tu vida, que has adquirido sabiduría y la comprensión espiritual, entonces puedes vivir agradando a Dios en todo. Ahí en Gálatas 1:10 dice, ¿busco agradar a los hombres?, preguntaba el apóstol Pablo. Cierto que si todavía agradara a los hombres no sería esclavo de Cristo. El apóstol Pablo se asumía como un esclavo de Cristo, porque él le servía con todo su corazón, vivía para agradarle en todo, para servirle en todo. Pero este esclavo de Jesucristo es aquel que es llamado por amor, por el amor de Jesucristo que nos ha tenido, que nos ha conmovido, que nos ha seducido con su amor y que entonces nosotros nos entregamos por amor para ser sus esclavos de amor, para servirle en todo y para agradarle en todo. Pero este esclavo es uno que vive en libertad, que vive en la libertad a la que Cristo nos ha llamado, que vive en ese ambiente de amor profundo de las cosas de Dios, de un entendimiento, de una sabiduría de parte de Dios, de un conocimiento en el Espíritu. Y entonces vivimos agradando a Dios en todo. Esa era la oración del apóstol Pablo hacia los colosenses. Esa es nuestra oración para que tú también vivas agradando al Señor en todo, que conozcas su voluntad, que tengas sabiduría y comprensión espiritual, pero también que vivas agradándole en todo, que agrades en todo lo que haces, en todo lo que dices,
en todo lo que piensas también, que agrades al Señor y que en ese agrado que el Señor tenga de tu vida, entonces Él conteste todas tus oraciones y que abra las ventanas de los cielos y derrame muchas bendiciones sobre tu vida, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y el punto cuarto que también decía el apóstol Pablo, en esto que estaba orando por los colosenses, él pedía que den fruto en toda buena obra. Cuando tú adquieres sabiduría de lo alto, cuando tú adquieres la comprensión espiritual que te hace conocer la voluntad de Dios y cuando tú vives para agradarle en todo, entonces das fruto en todo lo que haces. Todo lo que estás emprendiendo, no algo en específico, sino todo lo que haces en el trabajo, todo lo que haces en la casa, todo lo que haces ahí en tu vecindario, en donde estés, en la escuela, todo lo que haces trae mucho fruto. Trae fruto porque esa es la voluntad de Dios para tu vida, que des fruto. No es el primer lugar el fruto. En primer lugar ya vimos es que tú conozcas la perfecta voluntad del Señor para que adquieras sabiduría, el conocimiento espiritual, para que vivas agradándole en todo y entonces sí, empieces a dar fruto que glorifique el nombre del Señor. No solamente en el tiempo en el que estamos muy tranquilos, en el que estamos muy gozosos, en el que estamos muy alegres, no, también en el tiempo de la adversidad. José el soñador, aquel que fue vendido como esclavo por sus hermanos por celos, en el Génesis aprendemos esta historia. José dio fruto cuando fue vendido como esclavo en Egipto por sus hermanos. José, dio mucho fruto ahí en la cárcel donde lo tenían preso de manera injusta. José, cuando es sacado de la cárcel y cuando es llevado ante el faraón para que descifre sus sueños, da mucho fruto José cuando lo nombra el faraón como segundo al cargo de todo ese imperio tremendo que era Egipto. Dio mucho fruto y ese fruto permitió que su familia y que toda su generación, que toda la gente que vivía bajo el cargo de Israel, su padre, vinieran a Egipto y pudieran alimentarse en medio de una tremenda sequía y hambruna que vivió la tierra en ese tiempo. José, en medio de la adversidad, dio mucho fruto y esa es la voluntad de Dios para tu vida. Que le conozcas, que ames y que entiendas su voluntad, pero que también le agrades en todo y que des mucho fruto en tu vida y ese fruto permanezca. Ese fruto es bendición para tu vida, para los que te rodean, para tu familia y para bendición de todo lo que estás haciendo. Número 5, también pedí al apóstol Pablo que crecieran, que a través de todo esto ellos crecieran en el conocimiento de Dios, que después de haber conocido la voluntad de Dios, que después de haber adquirido sabiduría y comprensión espiritual, que vivieran agradándole en todo y que dieran fruto en toda buena obra, pero que además crecieran en el conocimiento de Dios. El objetivo entonces de enviar esta reflexión cada día es que los que escuchen vayan creciendo en el conocimiento de Dios, que sepan cuáles son las herramientas de las cuales el Señor te ha dotado para que puedas hacer frente al enemigo en el tiempo de la adversidad, en el tiempo de la lucha espiritual que estamos enfrentando cada uno de nosotros, y que entonces conozcas cuáles son las herramientas que Dios ha puesto en tus manos para hacer frente, para que tú vayas creciendo en el conocimiento de nuestro Dios y para que vayas madurando en la fe. Posteriormente, dice el apóstol Pablo, que sean fortalecidos en todo con su poder. Esto también era la voluntad de Dios y era la oración del apóstol Pablo sobre los corintios, que ellos fueran fortalecidos con el poder del Señor. Hace poco más de mes y medio, esta zona en la que estamos viviendo, en Mérida, Yucatán, es azotada frecuentemente por huracanes, sobre todo en el tiempo de los huracanes. Hace mes y medio entonces vino un huracán tremendo que sentimos de manera poderosa aquí en la casa que el Señor nos permite habitar. Sentimos ese huracán muy, muy tremendo que derribó muchísimos árboles. Esto sucedió un día y al día siguiente, bueno, ese día se recomienda a toda la población civil que se resguarden en sus casas, que no salgan para nada, ahora lo entendí, porque hay un riesgo muy tremendo.
cayeron muchos árboles, y si uno anda circulando por la acera le puede caer un árbol de manera muy tremenda y puede quitarle la vida. Los autos también no deben de circular durante ese tiempo de huracán intenso. Al día siguiente entonces estuvimos viendo cuáles fueron los daños y muchísimos árboles fueron caídos. No vimos los números, las estadísticas. Árboles y también postes de luz se vinieron abajo. Y déjame decirte aquí una ilustración muy interesante. Las palmeras, la estructura de las palmeras funciona de manera muy similar a los edificios diseñados contra los terremotos. Una palmera no se cae. No vimos palmeras tiradas ahí en el tiempo de este huracán que pasó con mucha intensidad aquí en Mérida, Yucatán, solamente árboles. Las palmeras, entonces, esa estructura funciona de manera similar a un edificio que ha sido levantado para resistir a los terremotos. No se trata de buscar una mayor rigidez, no es que tenga una rigidez la palmera, sino que la palmera está diseñada, está creada por nuestro Dios para que, al igual que los edificios que pueden soportar un terremoto, pueda contrarrestar los temblores o los fuertes vientos es decir, no tiene una rigidez para aguantar estos terremotos, para aguantar los vientos fuertes, sino que esa estructura les permite absorber la energía mediante elasticidad. Es la elasticidad, se pueden mover estos edificios tremendos, estos edificios muy altos, se pueden mover de un lado a otro porque tienen elasticidad, al igual que las palmeras. Pueden llegar casi hasta el suelo sin romperse y sin caerse porque las raíces le permiten eso. Si la raíz está fuerte, si la raíz está sólida, no importa que la palmera se mueva de un lado a otro, porque su base está firme. Eso es lo que sucede en tu vida cuando tienes una base firme. Esa es la oración también del apóstol Pablo sobre los colosenses, y es la oración hacia tu vida, que tú seas fortalecido también con el poder del Señor. Que en el tiempo de la debilidad, en el tiempo de las pruebas, entonces tú te muevas como la palmera de un lado para otro, que tengas esa elasticidad, pero que tu base esté totalmente firme para que no te caigas, para que no te vengas abajo. Diferente es una embarcación cuando está en el mar, cuando vienen los vientos tempestuosos, se mueve de un lado a otro. Eso no es la vida del cristiano. Incluso cuando nuestro Señor habla de inestabilidad, habla de una barca que se mueve de un lado a otro en medio del mar. Pero la estabilidad es cuando tú tienes una base firme, como una palmera, y entonces vienen los vientos fuertes que se puede mover de un lado para otro. Tu vida se puede mover, pero tu base está totalmente firme porque está anclada en la voluntad, en la sabiduría y en el conocimiento de parte de nuestro Dios. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, que tú seas fortalecido con el poder del Señor. Y vamos adelante en esta oración, en estos versículos que el apóstol Pablo escribe a los colosenses, pero que también sigue siendo un elemento que nos ayuda, que nos guía para conocer cuál es el camino que necesitamos para madurar en la fe. Dice el apóstol Pablo ahí a los colosenses: así perseverarán con paciencia en toda situación. Es decir, cuando conoces la voluntad de Dios, cuando adquieres sabiduría y conocimiento espiritual, cuando vives agradando en todo al Señor y dando fruto en toda buena obra, pero también para que crezcas en el conocimiento del Señor y seas fortalecido con todo el poder de parte de Dios, perseveras en toda situación con paciencia. De esta manera tú puedes perseverar en toda situación, en todo peligro, en toda prueba delante del Señor. Tú puedes perseverar porque has sido fortalecido con el poder del Señor. El que persevera hasta el fin será salvo, dice la palabra del Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta porción de la Biblia me la dijeron cuando yo era muy pequeño y que tuve la bendición de recibir una unción especial de parte de Dios allá a los 14 años. Oraron por mí, el Señor se manifestó de una manera muy hermosa, su Espíritu Santo en mi vida, y entonces aquella personita hermosa que recuerdo con todo mi cariño, una sierva del Señor que el Señor sigue usando ahora como esposa de pastor,
y que llevo en mi corazón, es una prima mía. Ella me dijo esta porción de la palabra del Señor que era de parte de Dios para mi vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es la perseverancia a lo que el Señor nos llama. No solamente que le hayas conocido y que hayas tenido una experiencia hace muchos años, sino que perseveres hasta el fin con toda paciencia, en toda situación. A eso te quiere llevar el Señor, a que perseveres hasta el fin, a que seas fortalecido, a que tengas la sabiduría, el conocimiento de parte de Dios, que des mucho fruto para que perseveres hasta el fin. Para eso es el conocimiento, para eso es la palabra del Señor, para eso te tienes que alimentar cada día. No es una exageración, no es ser religioso, es tener una vida cristiana práctica, que te vaya conociendo y que te vaya haciendo conocer cada día lo que es la voluntad de Dios para tu vida y que vayas madurando en la fe para que en el momento de la prueba, de la dificultad, puedas perseverar con toda paciencia en toda situación que se presente en tu vida. Y por último, para que no solamente perseveres, sino también, decía el apóstol Pablo hacia los colosenses, esta era la oración del apóstol Pablo por ellos, sigue siendo entonces un elemento que nos guía, que nos instruye hacia cómo tenemos que madurar en la fe, para agradar al Señor, conocer su voluntad, adquirir sabiduría, el conocimiento espiritual, que demos mucho fruto, que perseveremos hasta el fin y también que demos gracias a Dios con alegría, decía el apóstol Pablo a los colosenses, que en medio de todo esto que ya aprendimos, que tú des gracias con alegría, que te alegres en el Señor, no solamente que estés pasando la prueba y que digas, ay, por fin llegué barrido en home, no, sino que estés alegre, que estés gozoso. El Señor pone gozo en tu corazón para que en medio de todo esto tú salgas adelante, des mucho fruto para que perseveres y entonces tu corazón esté hallado en alegría, en gozo delante del Señor. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, tu fe pasa por la prueba y entonces una vez que pasa por la prueba es hallada en alabanza, gloria y honra cuando es manifestado nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tu fe es fortalecida y ahora puedes estar gozoso, alegre delante del Señor porque ha sido fortalecida tu fe y hay gozo que permanece en tu vida. Esa es la oración del apóstol Pablo para los colosenses. Esta es la voluntad de Dios para tu vida, que crezcas en todo, que adquieras esa sabiduría, ese conocimiento de la voluntad para tu vida de parte de nuestro Dios, que adquieras sabiduría, conocimiento espiritual, que vivas agradándole en todo, que des fruto en toda buena obra, que crezcas en el conocimiento de Dios, que seas fortalecido con todo el poder del Señor y que perseveres con paciencia en toda situación para que des gracias con alegría a nuestro Dios. ¿Qué te parece si oramos juntos y pedimos que todo esto que el Señor nos ha dado, que hemos aprendido el día de hoy, que es la voluntad de Dios para nuestra vida, nos haga madurar y crecer en la fe? Oremos juntos, te alabamos Padre, te bendecimos, porque tú eres un Dios amoroso, un Dios hermoso que se acerca hasta nosotros con paciencia, que nos habla cada día, que nos da del alimento espiritual. Padre, gracias Señor, porque por la sangre de Jesucristo nosotros podemos tener acceso a ti, Señor. Creemos en tu amor, Jesucristo, que por tu sangre somos salvos en el nombre poderoso de Jesucristo, porque esa sangre nos libra de toda maldad. Y en ese nombre, Padre, te pedimos que todo esto se cumpla en nuestra vida, que esta palabra que acabamos de escuchar sea anclada en nuestra vida como una base firme, Señor, y entonces podamos crecer en la fe. Lo pedimos, Padre, para que cada uno de los que están escuchando sean fortalecidos en la fe. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendice a cada varón, a cada dama que está escuchando, a cada jovencito y jovencita, a cada niño en este momento que escuchan tu palabra, que sean fortalecidos y madurados en la fe, para que tú sigas haciendo tu perfecta voluntad en la vida de cada uno de los que escuchan. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos y que a ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. Aleluya
Amén. Que el Señor te siga bendiciendo, te seguimos invitando a que escuches la palabra de hoy para que te sigas alimentando de esa palabra que el Señor te ha dado, que el Señor te está trayendo hasta tu vida, y que sigas escuchando predicaciones como esta y como muchas otras que siguen siendo allá en tu iglesia, quizá ya regresaron después de este tiempo de pandemia de manera presencial. Que el Señor te bendiga a través de la palabra que tu pastor tiene para ti, que vayas madurando en la fe, que vayas entonces adquiriendo sabiduría y que pongas en práctica todo lo que vas aprendiendo en tu iglesia para que sirvas y traigas mucho fruto en la comunidad en donde Dios te ha plantado. Y ahora clamamos que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén.